Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Martín, Katia y su servidor David. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre el artículo La influencia del cambio climático sobre las plagas forestales en Gran Bretaña. Para entender cómo va esto, hay que saber cómo van a cambiar las condiciones climáticas en el Reino Unido. Para la década de 2080, la temperatura en el área sur pudiera ser de hasta más 4 grados Celsius, mientras que en el área norte aumentar solamente 3,5 grados. Respecto a la precipitación, se ven cambios muy variables, ya que en verano se espera un 21% más de precipitaciones, mientras que en el invierno solamente hay 20% menos, o sea que pudiera haber incluso más precipitaciones de lo acostumbrado en ese sitio. Factores climáticos que afectan a los insectos. Dióxido de carbono. Este no tiene una influencia directa debido a que no hay investigaciones que avalen que los insectos cambien de comportamiento a concentraciones que ahora se han presentado, que son de los 395 partes por millón, siendo que antes eran de 280. Lo único que hay es que eso indirectamente, como todos sabemos, puede aumentar la temperatura, hay cambios climáticos a causa de este gas. También a ciertas concentraciones puede ser tóxico para las plantas que son un estrés, las concentraciones que se encuentren. La temperatura. La temperatura pudiera extinguir especies especialistas y beneficiar a los oportunistas, porque pues por su nombre lo dice, los oportunistas van a encontrar la manera de sobrevivir a estos cambios, mientras que las especialistas van a vivir en estrés, teniendo pues la posibilidad de extinguirse. La precipitación y sequía, la cual la segunda va de la mano de la precipitación, pues tienen una gran influencia respecto a que las tormentas intensas pueden causar inundaciones, comprometiendo insectos que están pupando en el suelo o los que viven en las zonas bajas de los árboles, raíces o tocones. Las sequías prolongadas afectan a insectos y árboles. Pues obviamente no va a haber disponibilidad de agua para estos y van a vivir en estrés. Está afectando pues la salud de ambos. Aparte, habría mayor severidad y frecuencia de incendios al haber pues poca disponibilidad de humedad. Defoliadores. Estos van incluidos dentro de las polillas y mariposas y además de las moscas de la sierra. Estos atacan las hojas de árboles y plantas. Principalmente lo que nos interesa pues son los árboles. Para que estos ataques sean comprometedores para la flora, es necesario que haya muchos ataques año con año, por lo cual se va a comprometer el crecimiento e incluso llegar a tener una debilidad suficiente para que descortezadores o barrenadores lleguen al árbol, causando pues su muerte. Afecta la velocidad de crecimiento. Estos son pues es una consecuencia a corto plazo, que si son 1 o 2 años que son los ataques de defoliadores, pues obviamente no hay el mismo fotosíntesis, causando así pues que haya menos energía para la energía para la planta para su crecimiento. La plaga más importante es de Pan Beauty Moth, especie llamada Panolis flamea. Esta especie ataca Pinus contorta. Lo importante de esta especie es que fue llevada a Europa, teniendo pocos ataques en el Reino Unido cuando fue inicialmente llevada. Antes pues únicamente atacaba Mediterráneo y zonas cercanas a él, pero consecuencia de las altas temperaturas que han habido últimamente, el alza que ha sido de 0,5 grados en promedio, ha propiciado que en los últimos años esta plaga se estacione más en el Reino Unido, comprometiendo así plantaciones forestales de gran importancia, dejando al Pinus contorta como una especie que ya no se utiliza para la madera. El pulgón de abeto verde es una plaga muy importante en el Reino Unido. Estos pulgones se alimentan de floema y están activos todo el año, lo que quiere decir que las temperaturas de cualquier estación le van a afectar. En cuestión de daños, puede causarlos, pero esto dependiendo con el fin que se le dé al árbol, por ejemplo, para producir pinos de Navidad, en donde el daño sería estético. O también pueden contribuir a que en los árboles exista un deterioro en la salud de los mismos. En cuestiones de cambio climático, en la estación de primavera-otoño, afecta mucho su abundancia debido a que el clima a veces ocasiona que haya estrés en el árbol y que el alimento para el insecto no sea muy benefactorio. En otoño-invierno hay temperaturas extremas y estas temperaturas provocan a veces congelación, entonces las poblaciones de insectos se ven muy afectadas. En verano hay más mortalidad de pulgones y no solo por el clima, sino también por sus depredadores, que en sí se aprovechan del clima, para que así se acelere la disminución de poblaciones de pulgones de abeto.
bueno, a mí me tocó el tema de escarabajos, descortezadores y barrenadores. Una de las principales especies, como se ve aquí, es la Scolithine. Esto es por la abundancia de la especie que se ve afectada por el cambio climático. Esto es por el sustrato que queda disponible por el aumento de temperatura, y esto hace que las poblaciones aumenten. Aquí tengo un ejemplo de plaga primaria, que es el Hylobius avietis. Como plaga primaria quiere decir que tiene una población eruptiva y que hace ataques en masa. Y aquí otro ejemplo, que es la plaga secundaria, el Tomicus piniperda, que quiere decir que pues ataca pues, árboles ya deteriorados y se encuentran troncos y raíces. Y luego vamos a las principales influencias por las que puede llegar el insecto al árbol, o a atacarlo, más bien dicho. Y de primero tenemos la frecuencia de vientos a través del tiempo. Ya ve que a veces fluctúan estas cosas. Y luego sigue el estrés por sequías o inundaciones. La frecuencia de incendios, esto es muy importante, como ahorita se está viendo. El aumento o descenso de voltinismo, esto quiere decir un aumento o descenso, pero de generaciones. Y el cambio de silvicultura del lugar, dependiendo de para qué se use, y haya cambio como de conservación, restauración, cosas así. Y este es el ejemplo del gorgojo de pino, del Hylobius avietis. Su daño principal es por alimentación. Esto quiere decir que mata a pinos y abetos, pero en sus tiempos jóvenes, por ejemplo, en zonas de repoblación. Y tiene aumentos de población dependiendo de cómo se encuentre la zona. Entre más tocones y raíces haya, significa que más poblaciones pueden crecer o darse en determinado tiempo. Tiene un ciclo de vida largo, va de 1 año y medio hasta 3 años, por su hábitat y sus factores demasiado adecuados en algunas partes, pues tenemos que decir eso. Y su ciclo determinado está determinado por varios factores. Su ciclo de vida está determinado por varios factores, que es la temperatura local. Esto es un ejemplo que puede ser del norte y este de Gran Bretaña. El norte y el oeste son más fríos y tienen una vulnerabilidad más extensa, o sea que puede haber ataques hasta después de 4 años de la tala, o sea, tienen un gran margen. Y en el sur y el este hay menos vulnerabilidad porque hay más calor, está más cálido. Y la variación geográfica, como ya lo dije, entre el norte, sur, este y oeste. Y que esto se ha visto con el cambio climático, porque hay una estimación que para si el 2030 seguimos como vamos, en el cambio climático, en el aumento de temperatura, será menos duración en el norte y este, porque habrá más temperatura. Significa que habrá menos vulnerabilidad y habrá menos impacto ecológico y se podrá controlar mejor a estas especies. Sería todo por mi parte. Las plagas de insectos del bosque pueden traer ciertos efectos, como es el caso de la escama de araya. Su nivel de riesgo es bajo y su efecto sería la reducción de escamas en los climas cálidos. Por otro lado, la mosca de sierra de abeto europeo tendría como efecto en el abeto un crecimiento de sus generaciones. Y también tenemos, por ejemplo, a la mosca de la sierra del pino europeo, la cual tiene como efecto aumentar el riesgo en sitios secos sin abundancia y, por consiguiente, con escasos nutrientes. En el manejo forestal, el hecho de que lo haya implicaría diferentes factores a futuro, como el crecimiento de los árboles, de su densidad o de la superficie forestal. Y dado esto, tendríamos como respuesta un aumento o una disminución de insectos o de daño de los mismos. Cuando en el manejo forestal se introducen otras especies nuevas, pueden aparecer también nuevas plagas. Para el punto número 2, como mencionaba, varias especies aprovechan ese manejo forestal para expandir sus poblaciones y beneficiarse del manejo y de las especies mejor adaptadas, como por ejemplo la polilla del invierno. Se encuentra en ciertas especies de árboles, pero también ha defoliado otras introducidas, por lo que se maximiza el riesgo de los daños.